Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio. Estamos haciendo una serie de reflexiones desde la filosofía de la ciencia en torno a qué es una teoría. Y estamos dando un repaso principalmente a las concepciones que se han desarrollado a lo largo de 80 años de reflexiones filosóficas en torno a qué es una teoría. En el episodio anterior hablamos de la concepción heredada y de cómo esta buscaba formalizar, veía las teorías como una serie o un conjunto de enunciados y que debían de ser formalizados. Ahora bien, la concepción semántica, en términos concretos, nos dice que hay varias propuestas dentro de esa concepción. Ya no se habla de una teoría como conjunto de enunciados, sino una teoría como un modelo. Cabe decir que no se dejó de lado el aspecto formalizador de las teorías que se proponían en la concepción heredada, pero en este aspecto formalizador es que la concepción semántica encontró el aspecto de los modelos. Este es lo interesante de esta concepción. Para una explicación inicial sobre los modelos, te recomiendo vayas a la temporada 2 en los episodios de la concepción semántica, donde se explican los modelos teóricos y se usa como ejemplo un cuadro y un vehículo a escala. Esto, por supuesto, teniendo el soporte documental del libro de Filosofía de la Ciencia en el siglo XX del Dr. Christian C. Karman. Ahora bien, de inicio, la concepción semántica se gestó en 1970 y se ha seguido desarrollando hasta la fecha. De ahí que haya más de una postura en torno a los modelos teóricos. Por ejemplo, hay posturas matemáticas, descripcionistas, estructuralistas, etc. Dada la extensión, solamente se hará referencia a la postura matemática. Ahora bien, cabe intentar aclarar a qué se refiere lo semántico de dicha concepción. Para ello, será útil lo expuesto por Germán Guerrero Pino en su artículo La noción de modelo en el enfoque semántico de las teorías, publicado en cielo.org en el año 2010. Y cito textualmente: la distinción entre sintaxis y semántica se puede trazar en los siguientes términos. Si se parte de considerar un lenguaje como un conjunto de expresiones, como es usual en estos estudios, las propiedades sintácticas de una expresión de un lenguaje solo tienen que ver con sus relaciones con otras expresiones, dejando de lado cualquier consideración sobre el significado o la interpretación de las mismas. Por la otra parte, una propiedad semántica de una expresión concierne a la relación de la expresión con el mundo, con el universo de discurso. La semántica estudia el significado de las palabras y la verdad o falsedad de los enunciados. Esas relaciones semánticas, gracias a los trabajos de Tarski, pueden expresarse en términos de lo que se llama interpretación o modelo de un lenguaje formal, de modo que la noción de modelo hace parte de la semántica. Cierro cita. Con dicha explicación es posible entonces aprender
cómo el modelo está en medio o entre la teoría y la realidad, y surge mediante la interpretación y señalamiento formal de las relaciones que en lenguaje natural fueron expuestas mediante enunciados de dicha teoría. Así, los sujetos y lo que se predica de ellos a través de tales enunciados será representado mediante el modelo. Ahora bien, si no se usa el lenguaje natural, ¿cómo se hace esa representación? La concepción semántica, nos dice Mariana Córdoba, atendió a las críticas que le realizaron a la concepción heredada, pero no dejó de lado el aspecto formal o la matematización de las teorías. Entonces, se sigue utilizando las matemáticas. En concreto, los esfuerzos se centraron en encontrar la estructura de una teoría. Nótese el énfasis de esto. Para ello, hubo, entre otros, dos enfoques, el de los espacios de los estados y el enfoque conjuntista. La citada Mariana Córdoba nos dice lo siguiente, y cito: las distintas propuestas dentro de la familia de la concepción semántica concuerdan en la idea de que presentar una teoría no es presentar un conjunto de enunciados, sino presentar una clase de modelos. Un modelo es, en términos intuitivos, un sistema o un trazo de la realidad, constituido por entidades de diverso tipo que realiza una serie de afirmaciones. Las realiza en el sentido de que en dicho sistema sucede lo que las afirmaciones dicen, o más precisamente, las afirmaciones son verdaderas en dicho sistema. Esto lo dice Mariana Córdoba citando a Díez Calzada. Y continúa. La teoría de modelos precisa la noción de modelo, definiendo un modelo como una secuencia de conjuntos, el primero de los cuales contiene a los individuos del sistema y los restantes, las relaciones y funciones entre los individuos. Cierro cita. Es decir, el lenguaje natural de que está construida o que está en la teoría se interpretará, se le dará una estructura empleando la teoría de conjuntos, la teoría de los espacios de los estados o cualquier teoría de otra índole, y de ahí las relaciones y funciones serán extraídas con base en los axiomas de la teoría aplicada. De esto es donde se dotará de verdad o falsedad las afirmaciones del modelo. A manera de ilustración y como un intento por apoyar tu mente en torno a la manera en que se propone, habrá de realizarse un modelo, el trabajo intelectual que hay detrás de esa realización del modelo propuesto por la concepción semántica, tomemos como ejemplo lo dicho por Lorenzano, citado por la propia Mariana Córdoba, y apliquemos la teoría de conjuntos. Dice, en otras palabras, un modelo es un sistema que satisface ciertos axiomas, se abre paréntesis, en general, las leyes de la teoría, cierra paréntesis. Un sistema es una estructura, abre paréntesis, en el sentido conjuntista, cierra paréntesis, que pretende representar de manera más o menos idealizada o aproximada un pedazo de la realidad. Una estructura, a su vez, es una sucesión infinita de conjuntos de objetos y de relaciones definidas sobre esos conjuntos. Cierro cita. Aplicando la teoría de conjuntos a la serie de enunciados anteriores, nótese que podemos extraer tres conjuntos. Dice que un modelo es un sistema que satisface ciertos axiomas en general, las leyes de la teoría. Esto último entre paréntesis. De todo este enunciado interesan las palabras modelo, es, un y sistema. De estas palabras tomemos únicamente modelo. Hagamos una abstracción, es decir, quitemos lo que tú entiendes por modelo, quitemos las propias palabras modelo y pongámosle un símbolo. En este caso, la letra A mayúscula. Esta abstracción el modelo entonces lo hemos simbolizado con la letra A mayúscula. Esto representa el conjunto A. Luego dice, un sistema es una estructura,
entre paréntesis, en el sentido conjuntista, cierra paréntesis, que pretende representar de manera más o menos idealizada o aproximada un pedazo de la realidad. De esto realicemos el mismo ejercicio, pero ahora tomemos sistema. Esto será el conjunto B. Al final dice, define, o mejor dicho, al final define las estructuras. De esta manera, una estructura a su vez es una sucesión finita de conjuntos de objetos y de relaciones definidas sobre esos conjuntos. Realizando el mismo proceso, las estructuras son el conjunto C. ¿Sí? Ahora, dada la cópula es, cuando dice un modelo es, un sistema es, podemos interpretar mediante la cópula una inclusión. La inclusión se define en términos de la teoría de conjuntos en el sentido de que para todo elemento tal que ese elemento pertenece a A y también pertenece a B. ¿Vamos bien hasta aquí? Repito, es inclusión porque cada elemento del conjunto A también pertenece al conjunto B. Ahora bien, en este caso, siguiendo los enunciados, nos dice también que cada elemento del conjunto B también pertenece al conjunto C. Los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Los elementos del conjunto B pertenecen al conjunto C. Luego, dado esta secuenciación, es aplicable la propiedad transitiva, que señala que si un elemento de un conjunto se relaciona con otro conjunto y a su vez este último se relaciona con un tercer conjunto, entonces el primer conjunto se relaciona con el tercero. De ahí que si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. En términos del lenguaje natural, significa que el modelo es una estructura. Este ejercicio puede ilustrar cómo es que se encontró la estructura de dicha definición y la relación entre los conjuntos, tomando como base los enunciados de ella propuesta. Para ello se partió de un lenguaje natural, identificando los sujetos y lo que de ellos se predica, para luego hacer una abstracción y simbolización con base conjuntista, y de ahí identificar la relación entre conjuntos a través de la inclusión y luego aplicar la propiedad transitiva. Por supuesto, lo señalado no es un modelo en el sentido de la concepción semántica, pues para empezar no se tomó como ejemplo una teoría, sino una definición. Sin embargo, la forma de trabajar una teoría y ese proceso intelectual de aplicación y series de abstracciones es similar al trabajo que se haría con una teoría para poder identificar su modelo, ya que no debe olvidarse que también hay que encontrar sus funciones, cosa que no hicimos, etc. Para lograr todo lo anterior, se insiste en que se requiere prestar atención a los sujetos y lo que de ellos se predica en el lenguaje natural de la teoría, ¿sí? Y también conocer, por supuesto, la propia teoría que vayas a emplear, ¿verdad? Ahora bien, es decir, la teoría que vayas a emplear para realizar esa formalización y modelización. Ahora bien, hablar de la verdad o falsedad sobre estas estructuras no es sencillo, pues hay quienes niegan que pueda asignárseles un valor de verdad. Otros dicen que sí se puede. La discusión sigue abierta y escapa a los alcances de este episodio, dicho tratamiento. Por lo tanto, vamos a omitirlo. Aunque es importante también, pero es muy amplio y no nos desviaríamos un tanto. Otro tema interesante es la interpretación de esos modelos surgidos mediante la matematización de la teoría. Es decir, ya tenemos la teoría y su modelo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la realidad? Si el modelo es un pedazo de la realidad, ¿cómo lo aplicamos a la realidad? O en términos más estrictos, como nos propone Mariana Córdoba, ¿cómo da cuenta el semanticismo de la aplicación de las estructuras teóricas a los fenómenos empíricos? Para responder esta y otras preguntas, puede realizarse, según nos han dicho los filósofos de la ciencia, mediante tres formas. El que se refiere a una jerarquía de modelos. Esto es de Subs. La similaridad de Gier y Weisberg.
o el isomorfismo, propuesto por Van Freysen, French y Ladyman. Igualmente, el tratamiento de cada una de estas formas de aplicación a la realidad de un modelo es amplio y escapa a los fines de este episodio. Sin embargo, te comento que en mi caso coincido más con el isomorfismo. Ahora, pues para que tú continúes, pues puedes investigar un poco más, ¿verdad? Porque la intención de esto, acuérdate que ha sido darte materia y tú por iniciativa propia también investigues. Ya estoy como los libros de matemáticas, ¿no? Donde resuelvo, o en los libros de matemáticas, ¿no? Que te resuelven dos ejercicios, ponen un tercero y se lo dejan al lector. De manera análoga. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto sobre la teoría del caso en términos del derecho, en concreto, la disciplina penal? ¿Es posible crear un modelo teórico de la teoría surgida de un caso de estudio? ¿Podría identificarse una estructura general y de ahí obtener una estructura particular? Dicha estructura general habrá de extraerse tomando en cuenta todos los tipos penales y todos los tipos de pruebas. Aunque dicha tarea parece ser muy difícil de realizar. ¿O basta tener la concreta estructura del tipo penal, la interpretación normativa, por supuesto la investigación dogmática, en cuanto a lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación preferentemente, y la estructura de las pruebas dentro del caso de estudio para desarrollar el modelo teórico? ¿Son los anteriores elementos suficientes? ¿Son necesarios? ¿Cómo puede escucharse? Te iba a hacer otra pregunta. ¿Cómo puede escucharse? Hablar de teoría del caso no es cosa que debe tratarse a la ligera, pues todo dogmático que se considere científico habrá de esclarecer lo que es una teoría y la crítica a su propia postura para luego saber si se coincide o no con él. También los elementos propios de una teoría han de quedar claros sin no desconocer las reflexiones de la filosofía de la ciencia. Lo anterior queda claro que en el ámbito jurídico los dogmáticos y quienes venden cursos y diplomados no lo han considerado del todo y tratan de imponer a veces sus incoherentes e inexactas conceptualizaciones sobre teoría y poco o nada hablan sobre los modelos y su formalización y también pues estas reflexiones de la filosofía de la ciencia. Porque si se cree entonces que el derecho es una ciencia, no es una ciencia que merezca un valor preponderante a diferencia de las otras ciencias y ha de estar sujeta o está sujeta a las críticas que las otras ciencias realicen sobre esta y también las reflexiones de la filosofía de la ciencia hagan sobre dicha ciencia jurídica y también las reflexiones generales que han surgido en torno a la ciencia propiamente hablando. Hay mucho por hacer aún en esta concepción de teoría del caso para darle realmente el estatus de teoría y también de científica. Sin embargo, aún hay algo que contestar. ¿Qué es una teoría? La respuesta dependerá de la postura que adoptes, ya sea de la concepción heredada, la postura del semanticismo o bien alguna postura crítica diversa como las que trataremos en el siguiente episodio. Lo importante es que ya tienes un sustento y unas opciones filosóficas para reflexionar y tomar tu propia postura, lo cual impactará en tu ejercicio como abogado y desarrollo de la teoría del caso, pues no se olvide que en la figura del abogado se intersecta la teoría y la práctica. Deja de creerle a los dogmáticos y duda de todo, menos de tu duda, como lo dijo aquel Descartes. La duda te hará pensar y pensar te hará resolver problemas, esclarecer problemas o crear nuevos problemas. Hasta la próxima.